¿Qué más, amigos mosqueadores? ¿Cómo están? Me encuentro el día de hoy en esta primera entrevista del podcast de CAIS con Ramón Darío Restrepo, una leyenda en la pesca con mosca acá en Antioquia, y creo que a nivel país muchas personas lo conocen. 45 años de experiencia en la pesca con mosca y 62 fueron en la pesca en general. No. Empecé a los 60, hace 65 años empecé a pescar en general. 65 años de experiencia en la pesca general. Tiene una escuela de mosqueo acá en Medellín, muy eficiente. Para las personas que no han tomado el curso con Ramón, les recomiendo que deberían de tomarlo. Tiene muchísima experiencia y mucha información importante. Bueno, Ramón, contanos un poquito de tus inicios en la pesca en general. Sí, la pesca en general empezó hace 65 años, cuando yo tenía 10 años de edad, al lado de mi padre, que era un hombre muy pescador, obviamente no pescador de mosca. Su fuerte era el spinning, específicamente el lanzado de cuchara. Él decía que no le gustaba ensuciarse las manos con carnada. Entonces por ahí arrancamos. Desde hace tanto tiempo se conoce la cuchara como tal. Sí, yo pienso que mucho más antes, pues en ese entonces las cucharas, recuerdo, llegaban de Francia, marca Metz, originales, y llegaban aquí a Medellín a un almacén que se llamaba El Pescador, ubicado en el centro de Medellín, y el dueño del pescador, que era muy amigo de mi papá, llamaba a la primera persona que llamaba cuando llegaba el surtido de cucharas, era a Ramón Restrepo a ofrecerle las cucharas recién llegadas. El cliente fiel de las cucharas. Fiel de las cucharas. Ah, excelente. Ramón, y contanos un poquito de ese inicio después de todo ese de la pesca, en la pesca con mosca como tal. Sí, por allá en el año 79, más o menos, llegó a mis manos una publicación de una revista que se llama Fly Fishing Made Easy. Es una publicación de 3M, de Scientific Anglers, concretamente. En esa revista aparecía un instructivo, un step by step, como dicen los americanos, en donde a través de instrucciones muy simples se iba llevando a la persona pues como al proceso de realizar el lanzamiento. Yo tenía ya algunas inquietudes sobre el tema y ya con el texto en la mano me di a la tarea de conseguirme un equipo, labor que fue bastante compleja, y empecé mis prácticas en seco, tratando de seguir ese instructivo, obviamente sin contar con ninguna monitoría o ninguna soporte, digamos, de una persona que tuviera el conocimiento y me hiciera las correcciones respectivas. Yo suelo decir que es comparable como el comportamiento de los cucarrones cuando se encierran en la casa, que van de pared a pared hasta que finalmente encuentran la salida. Entonces así encontramos la salida y pues eso dio lugar a que me enrolara con esa técnica. ¿Qué tan difícil era en esa época conseguir un equipo de mosqueo? Sumamente complicado. Es decir, llegaban de pronto catálogos de firmas americanas a los que uno podía acceder y tenía alguna información de la que uno pues tampoco era muy versado, muy ilustrado, entonces eso era como medio a tientas. Yo supe por el instructivo que mencioné anteriormente que lo ideal era tener un equipo, entre comillas, balanceado, quiere decir que tuviera la misma especificación de caña, carretel y línea. Caña número 6, carretel para línea 6 y línea número 6, por decirlo de alguna manera. Entonces era muy complicado, muy complicado. A través de unos amigos que en ese entonces viajaban al extranjero, yo trabajaba con una empresa grande donde había funcionarios que se desplazaban en una regularidad por fuera. Aprovechaba a estas personas para hacerles los encargos respectivos. ¿Sí? ¿Todavía te acordás de ese primer equipo que tuviste? Sí, una caña Finwick para línea 6, que fue muy simpática la adquisición porque por entonces yo estaba apenas iniciando, leyendo el instructivo que mencioné, y pertenecía al club de pesca de la empresa con la que estaba en ese momento, que más que el club de pesca era un club de bebedores, pero bueno, de alguna manera le hacían también a la pesca. Entonces algún compañero de ese club un día vino a mi oficina y me dijo lo siguiente:
acaba de llegar mi suegra de los Estados Unidos y resulta que esta señora muy querida conmigo, cada que viene de allá me trae un regalo y siempre es un regalo de pesca. Me trae un carretel, y esta vez me trajo una caña la más extraña. Yo no había visto una caña de ese tipo. Y extraña, ¿por qué? Me la describió, entonces me dijo, es una caña muy larga, muy flexible, que tiene una empuñadura y el portacarretel, el sitio donde se coloca el carretel, está justo debajo de la empuñadura. Inmediatamente a mí se me prendió el bombillo y yo, esa es mi caña. Después de que conversamos, entonces me dijo, no, yo la voy a vender. Y yo, listo, tráigala que yo la compro. Y la compré. Y ahí empezó. ¿Qué número de caña era? Número 6. Número 6. ¿Venía completa con su carretilla? No, solo la caña. Luego la odisea de conseguir el carretel. Entonces recuerdo que en esa época, en la calle Colombia, abajo del Parque de Río, había un almacencito que se llamaba Electrodeportes. Y cualquier día que pasé por el almacén, le pregunté al dueño del almacén si él tenía algún artículo de pesca con mosca. Y me dijo, yo creo que en la bodega tengo unos carreteles o un carretel y de pronto una línea que no la he puesto en la vitrina porque nadie le pregunta por eso. Yo los voy a traer y voy a verificar y lo llamo. Y resultó ser un carretel para caña número 6, para línea número 6 y una línea número 6. Especialmente para la caña que habías comprado. Exactamente. Entonces ahí es cuando uno empieza a lanzar conclusiones y dice, lo que va a ser para uno es para uno. Total. Bueno, Ramón, y háblanos un poquito de cómo se inició la escuela de mosqueo como tal. La escuela de mosqueo se inicia hace 25 años. Yo trabajaba para esta empresa que mencioné. Como no se pueden hacer pautas publicitarias, entonces no mencioné el nombre. Trabajaba en el área de desarrollo personal, concretamente en el departamento de capacitación, y me correspondía el diseño, la ejecución y la evaluación de programas de capacitación. Es decir, tenía las herramientas administrativas para hacer este tipo de actividades de capacitación. Algún amigo me dijo, usted que pesca con mosca, ¿por qué no me enseña? Entonces, dije yo, bueno, si yo sé organizar un programa, un plan de capacitación y tengo la materia prima, que en este caso es la pesca con mosca, hago simplemente la transferencia del material a las herramientas administrativas y diseño el programa. Y eso hace que el programa esté funcionando, obviamente con las mejoras respectivas a través del tiempo. Ramón, ¿cuántas personas han pasado más o menos por la escuela de mosqueo? Hechas las cuentas con mi esposa, una vez me regañó porque no llevaba estadísticas, llegamos a la conclusión de que eran por lo menos 200 personas. 200 por lo menos. Por lo menos. Y las que faltarán por pasar. Ojalá. Ojalá sean muchos más. Ojalá sean Necesitamos más mosqueadores en este país. Sí. Realmente sí es algo muy, muy necesario. Ramón, bueno, entremos un poquito ya en lo que es el tema de lo que es la manera básica de una persona para iniciarse en la pesca con mosca. Muchas personas dicen que iniciarse en la pesca con mosca es muy difícil por el lanzamiento. También a algunos no les gusta porque muchos de los lugares que visitan no son lugares amplios. Y es que hay algo muy particular que a nosotros en Colombia nos pasa, y es que nuestros ríos no son unos ríos como los de la Patagonia Argentina, no son unos ríos como los ingleses, como de los Alpes suizos, que son ríos amplios, ríos que, mejor dicho, no tienen tanta vegetación. En Colombia nosotros tenemos ríos súper encañonados, llenos de vegetación, y es entendible que para muchas personas que vienen del spinning o del casting, esto les cause mucha dificultad, ¿cierto? Incluso a muchos de nosotros que ya llevamos bastante tiempo todavía nos enredamos. ¿Todavía te enredas, Ramón, en algunas partes? Sí, es decir, uno nunca puede decir que domina la técnica completamente. Y así como el golfista no siempre la mete en el hoyo de un solo golpe, uno no siempre coloca la mosca en el mismo lugar o donde la quiere poner desde el principio. De todas maneras, en esto hay que hacer hay que decir varias cosas. Lo primero es que esa dificultad que plantean los que vienen de otra técnica como el spinning o del casting surge tiene varios orígenes. El primero es que es muy fácil, o relativamente fácil, aprender a lanzar
con una caña de spinning y es relativamente fácil también aprender a lanzar una caña de casting. Es cosa de días, por decirlo de alguna manera, con algo de práctica y un poquitico de concentración, eso se logra en días. Aprender a lanzar una caña de mosca demanda más tiempo, porque hay una diferencia en la dinámica entre estas técnicas que mencioné y el lanzado de la pesca con mosca. En las dos primeras, o en el casting o en el spinning, por ejemplo, lo que prima es un movimiento de esfuerzo para poner un señuelo que tiene un peso determinado, colocado con un solo movimiento en el sitio donde el pescador lo quiera finalmente colocar. Mientras que en la caña de mosqueo, en fly cast, se trata de un movimiento de impulso para tratar de poner una mosca que prácticamente no tiene un peso específico, es decir, es demasiado liviano, para mover una línea que es el peso o la masa que realmente se va a poner en movimiento durante ese proceso. Entonces, ahí en esa diferencia es donde radica la dificultad. Y cuando uno arranca lanzando una cuchara y a los 15 minutos ya la pone donde quiere ponerla, se olvida del resto y la sigue colocando, así coloque eso con vicios o con mañas que no correspondan a la técnica. En cambio, en la pesca con mosca, esa colocación de esa mosca depende fundamentalmente de que se siga todo un proceso de aplicación de una parte teórica y toda una dinámica que lleve al pescador a que finalmente sienta que el equipo o el sistema trabaja para él, no lo contrario. Uno escucha mosqueadores o personas que pescan con mosca que no han tenido, digamos, este proceso formativo ordenado en el tiempo, que todavía se quejan que les duele la mano, que les duele el hombro, que terminan molidos. Entonces ahí está pasando algo, ahí hay un problema. Y ese problema surge precisamente de no haber tenido esa fundamentación previa, de no haber logrado llevar a cabo un lanzamiento o desarrollar una técnica que haga lo que acabo de decir, ese propósito final que es poner al sistema a trabajar para uno, no uno trabajar para el sistema. Sí, porque en cuanto a lo que es spinning y casting, por lo general uno tiende a que el señuelo es el que se lleva la línea porque es el que tiene el peso. La línea es fuerte, pero no es. En cambio, en el mosqueo es la línea la que lleva, por decirlo, el señuelo como tal, ¿cierto? Porque el señuelo no tiene, en este caso, ningún peso. Sí. Casi nulo en algunas ocasiones, ¿cierto? Eso dependiendo, pues, digamos, del patrón de mosca como tal. Bueno, Ramón, entonces, ¿vos qué le dirías a estas personas que quieren iniciarse o que se iniciaron? Porque de alguna otra manera, digamos que hay una deserción, un porcentaje de deserción de las personas que salen del spinning y del casting y están entrando a la mosca. Como hay mucho porcentaje también de personas que salen del spinning y del casting y lo único que quieren volver a tocar es mosca. Sí, ¿cierto? Eso es cierto. Entonces, no sé cómo darles un consejo a esas personas que yo diría más fácil que de pronto no es un consejo, sino que de pronto no tuvieron, digamos, como esa enseñanza buena o no supieron configurar bien su equipo, o pues porque hay muchos factores en ese punto, digámoslo, por qué la gente no ingresa o por qué se sale. Sí, entonces decíamos ahora que el lanzamiento de la técnica de pesca con mosca es altamente exigente, demanda mucho tiempo de práctica y viniendo de unas técnicas como el casting y el spinning que demandan poco tiempo en su aprendizaje, eso genera una especie, un patrón de comportamiento que al pescador le resulta rechazable, si se quiere decir, cuando se encuentra con esto de que esto le va a demandar más tiempo. Alguna vez recuerdo, encontré una publicación en español sobre el tema de la pesca con mosca, un libro, una obra escrita por un español que la obra se llama ¿Cómo aprender a pescar con mosca sin renunciar en el intento? Entonces, esto ya nos da una idea de que para llegar realmente a, no digamos que a dominar la técnica, pero sí a tener el suficiente conocimiento y experiencia para sentirse cómodo y cumplir satisfactoriamente con ese propósito, hay que tener cuidado de llevar un proceso de aprendizaje lo más metódico posible
para que finalmente se llegue y se sienta cómodo y se sienta satisfecho. Bueno, Ramón, y hablemos un poquito, digamos, del equipo. Una persona que desee iniciarse en la pesca con mosca, ¿qué es lo más recomendable? Iniciarse, bueno, hablando un poquito de más, eh, los equipos de mosqueo tienen diferentes líneas, ¿cierto? Y eso también depende mucho de la pesca que se quiera realizar como tal. Están las líneas de floating, están las líneas full sinking, líneas intermedias, líneas sinking tip, están las líneas de TF, ¿cierto? Entonces, digamos que una configuración, digamos para acá, digamos Antioquia, para pescar trucha, sabaleta y que de pronto nos permita hacer algunos lanzamientos de algunas moscas en embalse, ¿cuál sería ese número de equipo y esa configuración como tal? Yo pienso que es importante hacer una claridad sobre una categorización de la pesca deportiva, que es una categorización que tiene aplicabilidad en cualquier técnica. Esa categorización se da simplemente considerando las especies. Entonces hay especies pequeñas, hay especies medianas y hay especies pesadas. Cuando hablamos de especies pequeñas estamos hablando de truchas, sabaletas, que hacen parte de los ríos o pequeños arroyos, digamos, que encontramos. Cuando hablamos de especies medianas nos referimos a los peces grandes o a las especies grandes de los ríos grandes. Y cuando hablamos de especies pesadas estamos hablando del mar. Entonces, esa categorización define que hay una pesca liviana, una pesca mediana y una pesca pesada. Obviamente, pienso que por simple lógica, pues uno debería iniciarse siempre por la pesca liviana, en razón a que el funcionamiento de la técnica, por los pesos de las líneas que aplican para esa categoría, va a facilitar más el aprendizaje y la adquisición de la destreza que el pescador necesita para luego, después de, digamos, sentirse cómodo en esa categoría, poder hacer el tránsito a la segunda, que es la categoría de pesca mediana, y finalmente irse al mar y darse el lujo de poder pescar con mosca una especie en el mar. Me imagino que es una pesca increíble. Yo hasta el momento no he tenido la oportunidad, pero espero que sea pronto. Es un corrientazo. Es todo un corrientazo tener un atún pegado y una línea de pesca con mosca. Más o menos cuánto se demora una pelea con un atún. Eso es... Depende del tamaño del atún. Eso depende de muchas cosas. Depende del tamaño de la pieza, depende de las condiciones del mar. Si tú enganchas un atún a las 11 de la mañana cuando el mar está medianamente calmo, el tiempo puede ser menor. Pero si en cambio la experiencia del enganche sucede a las 3 o 4 de la tarde, cuando el mar ya está agitado, entonces estamos hablando de un poco más de tiempo. Dios mío, bendito. Bueno, Ramón, ahí como para decirle a la gente que de pronto quiere iniciarse en este tema, configurémosle un equipo de iniciación. Estamos hablando de un equipo de línea número 5, número 6. Número 5, número 6, para pesca de sabaleta, trucha y embalses acá, digamos, dentro de nuestra región antioqueña, y claro que en muchas otras regiones también lo pueden utilizar, inclusive para la pesca, no sé, de dorada también podría ser una opción. Pues digamos que pequeñas doradas, porque grandes ya se vuelve un poco más... Son escasas. Sí. Bueno, hay que hacer una claridad sobre el tema de la especificación del equipo, porque quienes nos van a ver o nos van a escuchar se van a preguntar, ¿y qué quiere decir número 5? ¿Qué quiere decir número 6? ¿Me están hablando de 5 libras, 6 libras? ¿De qué me están hablando? Ah, sí, es muy cierto. Entonces, hay una denominación, los equipos de pesca con mosca se denominan de acuerdo a un número que tiene correspondencia con la numeración de las líneas. Y esta numeración de las líneas simplemente corresponde a un peso de las líneas en sus primeros 30 pies, o sea, sus primeros 10 metros. Sí. Hay una tabla definida por una cosa que se llama la AFTMA, que es la American Fly Fishing Tackle Manufacturer Association, que es digamos, el ICONTEC colombiano, que allá define las especificaciones de los equipos de pesca. Entonces define que en esa tabla las líneas van numeradas desde el número 1 hasta el número 12. Y que ese número corresponde a un peso específico expresado en grains, que es la medida en el sistema métrico de pesas y medidas más pequeña,
Un grain equivale a 64 miligramos. Entonces, número 1, son tantos grains que pesa esa línea. Número 2, un poco más pesado. Número 5 y número 6 vienen siendo como el tope de la categoría de la pesca liviana. O sea que esos son como los rangos de peso entre las líneas dependiendo del número. Exactamente, exacto. Bueno, Ramón. Entonces, tenemos la configuración del equipo número 5, número 6. Ahora hablemos de cuál es la especie más adecuada para iniciarse. Cualquiera de las especies livianas. No hay ninguna especie que uno diga como iniciarse en la pesca con mosca es más fácil. Trucha o en zabaleta. Exacto. No, digamos, para mí son igual de complicadas. Porque la trucha es muy selectiva y la zabaleta es muy maliciosa. Entonces las dos plantean dos escenarios distintos, pero igualmente interesantes desde el punto de vista del reto. Listo, pero digamos que desde la parte como tal de la especie, ¿cuál ves menos complicado, digamos, mucho más fácil de capturar que... Más accesible. Exacto. Diría que la trucha. La trucha. La trucha es más, es decir, se le llega más fácil en el sentido de que se interpreta más fácil su apetito, porque la trucha es una especie 100% insectívora. En cambio, la zabaleta come de todo. Todo lo que le caiga. Sí, absolutamente todo lo que le caiga se lo come. Entonces es más difícil de descifrar. Eso depende también mucho, yo creo que de la visualización que tenga el pescador sobre el entorno. Son varias cosas. Es la interpretación del entorno, es la lectura de las aguas, es la estrategia que se siga. Que sobre estrategia pues es un capítulo bastante interesante en la pesca deportiva, independiente de la técnica que se practique. Hay gente que no considera detalles importantes como pararse con el suelo de espalda, proyectando la sombra sobre el agua, es dicho, metiéndose virtualmente al agua. ¿Sí? Sí. Las aproximaciones, lo que los americanos llaman el approach, es decir, cómo me aproximo allá. Hay lugares de pesca donde usted no encuentra un arbusto en no sé cuántos metros a la redonda. Pues si usted se ubica justamente sobre la orilla, pues ya está siendo detectado por los peces de manera inmediata y la posibilidad de que enganche alguno pues va a ser muy remota. ¿Sí? La distancia de la visualización como tal. Sí. Sí, entonces son muchos factores. En eso juega todo. Para mí la pesca es una gran sumatoria en la que se incluye desde el tipo de moscas que estás utilizando, si hablamos de la pesca con mosca, hasta el color de la camisa que llevas puesto. ¿Eso influye mucho los colores? Sí. Alguna vez tuve una experiencia y llevé a unos alumnos a pescar truchas y uno de mis alumnos me dijo, yo creo que me puedo conseguir un traje impermeable, un traje como los bateadores de los gringos. Y le digo, perfecto, si a usted no le gusta meterse al agua y prefiere no aguantar frío y lo puede, llévelo. Y se apareció con un traje de esos de PVC o de caucho, de color amarillo que usan en las carnicerías. Y el tipo era como una linterna caminando por ese lado. Y obviamente no tuvo ningún pique. Que le dije yo, no quites esa cosa porque a usted lo vende de la luna. Entonces, eso también cuenta. ¿Sí? Ay, María, entonces, aspectos básicos, un equipo número 5, número 6. Sí. Ahí viene otra cuestión que yo creo que de pronto la gente no conoce muy bien, y es que el equipo de mosca se divide no solo en la vara del carrete y la línea, sino que dentro del carrete también hay otros conceptos que son el backing, la línea, el líder, el tippet, o en caso tal, un líder cónico, ¿cierto? Sí. Hablemosle un poquitico a la gente como para que entienda lo del concepto. El backing, como para que lo entiendan, es el respaldo de la línea, porque las líneas por lo general solo tienen entre 28 y 33 metros, ¿cierto? Correcto. Eso depende mucho del fabricante. Y lo que es, pues, digamos, el tippet y el líder, eso ya es algo completamente diferente. Es a lo que muchos le llaman acá en Colombia cola de ratón. ¿Cierto? Entonces, cola de rata dicen los españoles. Exacto.
Entonces, expliquémosle un poquito a la gente de lo que es el líder y el tipe, como para que también tengan ese concepto ahí. Bueno, esta técnica tiene una cantidad de diferencias con las otras modalidades o con las técnicas. En las otras técnicas, el sedal, llamémoslo de manera genérica sedal, es un cuerpo totalmente uniforme que tiene las mismas especificaciones de principio a fin, independiente de cuál sea la longitud almacenada en el carretel. En el caso de la pesca con mosca, ese sedal está constituido por 4 componentes. El primero que tú mencionaste, que es un backing, material de acrón, está almacenado en el carretel previamente y tiene 2 funciones. La primera es que sirve como un espacio de incremento del diámetro de la línea para que la línea no se vea sometida a un diámetro muy reducido, dado que esa línea es de material PVC que adquiere memoria si se reduce en un espacio muy cerrado, un diámetro muy cerrado. Entonces lo que hace es generar volumen para que esa línea no adquiera memoria. La segunda función de ese backing es servir de línea adicional. Y como tú decías, la línea tiene una longitud determinada, ya especificada. Todos los fabricantes la hacen más o menos en ese rango de longitud. Si en un momento determinado el pez te exige más de esa longitud, entonces cuentas con ese respaldo que es el backing. En un carretel de spinning, por ejemplo, para pesca liviana, hablamos de las truchas y las abaletas. Tú almacenas, por ejemplo, una bobina de nylon que tiene una resistencia, un nylon de resistencia de 5 o 6 libras, por decir algún valor, y una longitud de más o menos 100 yardas. De esas 100 yardas que están almacenadas en esa bobina, en el momento de tú realizar un lanzamiento, llegan aproximadamente unas 15-20 yardas, de manera binaria en un lanzamiento común y corriente. Sí. Quedan entonces almacenadas en esa bobina 80 yardas. Esas 80 yardas hacen en ese carretel de spinning lo mismo que hace el backing en el carretel de mosqueo, es decir, genera un mayor volumen para que esas 20 yardas que están entrando y saliendo permanentemente fluyan con toda la normalidad. Y sirven como línea de respaldo en caso tal de que el pez exija una distancia mayor. Luego viene la línea después del backing. Entonces ya dijimos que la línea tiene una longitud preestablecida, fabricada de material PVC, tiene interiormente un alma, que es la parte resistente en dracolón trenzado, tiene un perfil, es decir, una especie de formación o una arquitectura, una forma que le permite funcionar en los lanzamientos para facilitar la labor del lanzamiento por parte del pescador. En la parte delantera se conecta un líder que tiene una diferencia enorme con los líderes que se conocen en las otras técnicas. No tiene nada que ver con las otras técnicas, el concepto de líder. El líder hace 2 cosas. Primero, sirve de conexión virtualmente invisible entre la mosca y la línea, porque recordemos que la línea tiene un color. Y además, debo decir, ese color tiene también una importancia. Es decir, no es porque me guste el amarillo, porque me guste el verde o porque el naranja es muy bonito. La línea tiene en su color una determinación y es permitirle al pescador visualizar hacia dónde está dirigiéndose su lanzamiento. Es decir, le permite ejercer un control visual sobre el lanzamiento. Los que hemos pescado, por ejemplo, en lugares como el embalse Guatapé o cualquier otro cuerpo de agua parecido, en las horas de la mañana, después de que se ha producido un aguacero en la madrugada, solemos encontrarnos con el fenómeno de la niebla, la neblina. Sí, señor. Hay líneas de color blanco. Si tú estás utilizando una línea de color blanco en ese escenario a esa hora, en medio de la neblina, no sabes qué está pasando. Total. Si tú en cambio estás pescando, como suelo hacerlo yo, por ejemplo, cuando voy al Pacífico en las quebradas donde hay las abaletas, que son exuberantes en vegetación porque eso es pura selva, y estoy utilizando una línea de color verde oscuro, no hay contraste. Entonces tengo que esforzarme demasiado para tener el control visual sobre el lanzamiento. De manera que el color debe ser contrastante, lo más contrastante que se pueda, para que yo tenga realmente un control visual sobre el lanzamiento. Entonces decía, la función del líder es, primero, servir de conexión virtualmente invisible entre la mosca y la línea. Y la segunda función es servir
de transformador de la energía que la línea produce mientras se realiza el lanzamiento, de manera con esa forma cónica que tiene, que empieza grueso y termina delgado, produzca una reducción de potencia para que al final, en el tippet, que es donde está conectada la mosca, se produzca un efecto de presentación lo menos impactante posible sobre el agua. Y por último, el tippet se utiliza como un suplemento del líder para poder conectar la mosca e irla cambiando en la medida en que sea necesario, ir cortando hasta llegar a un 50% de la longitud. Yo recomiendo que el tippet se use más o menos en una longitud de 60 centímetros aproximadamente y que vaya empezando a cambiar moscas, y que esos cambios, cuando ya lleguen al 50% de la longitud, o sea, cuando ya el tippet sea de 30 o menos centímetros, lo sustituya por un nuevo tippet, que es el que sirve para conectar moscas. Ok. En caso tal de que la gente no maneje, por decirlo así, un líder cónico, ¿cómo debe hacerse con solo tippet un líder para Sí. pues para decirlo, para, no sé, una especie como la trucha? Los líderes inicialmente se llamaban líderes acoplados, todavía se llaman líderes acoplados, y todavía los encuentras y todavía los puede fabricar cualquiera. Hay unas escalas que permiten la utilización de nylon, que es poliamida, ese es el nombre técnico de ese material. Utilizar segmentos de nylon que van en diámetros decrecientes o en resistencias decrecientes. Digamos, empezar con un tramo de nylon de 40 libras, pasar a uno de 25, pasar a uno de 15 y terminar con uno de 10 o de 5. Entonces tenemos 4 o 5 segmentos de nylon de diferente resistencia o diferente calibre, conformando ese líder que tiene de todas maneras esa forma decreciente de mayor a menor. Esa conicidad que Esa presenta conicidad. el otro, pero no de igual manera, ¿cierto? Pero entonces acá la pregunta, ¿qué tanta medida deben de tener esos tramos? Hay unas tablas. Hay unas tablas que definen las longitudes según sea la longitud total del líder. Esos fueron los primeros líderes, se siguen llamando líderes acoplados. Hoy en día la tecnología ya permite la obtención de los llamados líderes enterizos, que son fabricados por un sistema industrial llamado extrusión. Hay unas máquinas llamadas extrudadoras a las que se les coloca material sintético, que en este caso es la poliamida granulada, se les aplica temperatura, presión, y a través de una boquilla permite que el material vaya saliendo gradualmente de más delgado a más grueso. Y tenemos los líderes enterizos. Los líderes enterizos. Bueno, muchachos, y vamos a hacer una pausita un momento y en un momento regresamos con ustedes. Y este podcast es patrocinado por Precon Flight Teaching, expertos en moscas para zabaleta, Escuela de Mosqueo, 25 años formando mosqueadores, Seik Hidromel, mecánica, hidráulica, eléctrica y mobiliario, Colombian Flies, moscas para la pesca colombiana, Fermento, Café Gourmet, Cádiz Fly Shop, artículos para la pesca con mosca, Valcraft, prendas para los amantes de la pesca, la naturaleza y los deportes al aire libre. Bueno, señores, y continuamos acá con Ramón. Ramón, yo sí tengo una experiencia con respecto a mis inicios en la pesca con mosca, y fue que yo compré mi equipo como lo compra mucha gente en estas tiendas de pesca que hay en el momento, ¿cierto? Y no es que vendan los equipos más adecuados para practicarlo. Por ejemplo, yo me compré mi primer equipo, fue un combo de esos Fluger, que viene una hora de 3 piezas, que es rojita, un carrete, pues que es, digamos, algo básico de lo que venden los carretes de pesca con mosca, y una línea que realmente no tiene ni siquiera shooting head, ¿cierto? Que es la parte que nos permite hacer el lanzamiento más fácil a nosotros los mosqueadores. La vara es súper pesada, no tiene una acción muy buena que digamos como tal, porque ni siquiera se podría decir que tiene una acción lenta o media lenta, porque es difícil castear con ese equipo. Yo me acuerdo que dentro de esa experiencia, cuando fui a practicar, la persona que me ayudó con la práctica, que fue Juan Piqui Buceta, lo primero que me dijo fue: cambia la vara, cambia la línea, mejor dicho, cómprate otro equipo. Y tenía razón. Cuando cambié ese equipo completamente, empecé a mejorar mi lanzamiento,
empecé a mejorar mi técnica y todo. Entonces, ¿cuál creerías vos que es como ese consejo o esa parte, digamos, para las personas que se van a iniciar, que debe ser como consejo o prioridades antes de comprar el equipo o de empezar con la mosca? Sí, lo que tú acabas de mencionar como experiencia personal, sobre eso yo he tenido más de un testimonio. Por ejemplo, recién el año pasado tal vez tuve un par de alumnos que llegaron al curso, interesados en hacer el curso, y me dijeron, no es necesario que usted nos hable de los equipos porque nosotros ya los tenemos. Entonces aparecieron con unos equipos que compraron de una marca no muy reconocida, eh, sobre los que ya en principio, antes de la práctica, cuando me los llevaron a la casa para mostrármelos, ya habían tenido problemas. Uno de ellos, por ejemplo, me dijo, a mí me pareció que esa línea estaba muy larga, entonces la corté, porque eso no me cabía completamente en el carretel, entonces yo dije, no, esto se puede cortar, entonces lo cortó. Dios mío, bendito. Bueno, de manera que en eso la recomendación es, antes de comprar, asesórese. Antes de comprar, busque el respaldo de una persona que tenga el conocimiento, la experiencia sobre el tema, para que no tenga que recomprar, para que no tenga que desechar lo que compró y meterse en algo más. El mercado de estos equipos es sumamente amplio, como el de todas las técnicas de pesca. Marcas de marcas, no las marcas más reputadas o de mejor renombre, se puede decir que son las mejores. Si usted se va a comprar una caña de marca hoy en día, le pueden pedir $1,200. Entonces Sí, usted entra sin riesgos, ¿cómo voy a comprar una caña de $1,200? eso es muy cierto. Entonces en eso la asesoría es fundamental. Y en este caso, pues la asesoría de parte, por ejemplo, del temario del taller de pesca con mosca que se edita en la Escuela de Mosqueo. El primer capítulo es justamente hablar de las especificaciones de los equipos. Es contarle a la gente qué es lo que va a tener en la mano. Es decirle, mire, antes de que usted piense en irse a pescar al Orinoco, porque alguien ya lo invitó al Orinoco, tenga en cuenta que usted tiene que hacer una transición, empezando por las especies menores, o sea, la pesca liviana, para que usted entienda la razón de ser de la técnica, para que usted desarrolle las habilidades y las destrezas suficientes que le permitan ir a ese escenario tan anhelado por usted, que es irse a pescar pavones al Orinoco. Entonces, primero, asesoría. No se embarquen en ninguna compra antes de asesorarse plenamente. Asesorarse bien entonces antes de comprar un equipo es esencial, señores, para que no vayan a hacer, como se dice, gastos dobles. También hay que hablar que hay equipos que son costosos y es algo muy normal, digamos, de lo que la gente a veces dice que el mosqueo es muy costoso y en alguna parte tienen razón, ¿cierto? Porque no puedes configurar un equipo, así sea de una marca china, por 150.000 como configuras un equipo de spinning, hasta de casting creo que se puede configurar en ese rango de precios completamente armado. No es lo mismo que configurarlo con un equipo de mosqueo porque te vas a gastar un poco más. Aunque hay equipos chinos que son muy económicos y Sí, muy y de buenos, buena calidad. sí, de muy buena calidad, pero no llegan, digamos, a ese rango tan bajo. Tienen que ajustar un poco más. De acuerdo. Entonces, en ese caso, pues, la asesoría como tal sí es vital Fundamental. para iniciarse en la pesca con mosca y tener su primer equipo como tal. De acuerdo. ¿Cierto? Bueno, Ramón, ahora cambiando un poquito de tema. Vamos a hablar ya hablamos de lo fundamental de los equipos, de lo fundamental del lanzamiento, ¿cierto? Hablemos ya de lo que es el atado de moscas. ¿Qué es como lo más básico que necesita una persona para iniciarse en el atado de moscas? El atado de moscas es la parte complementaria a la pesca con mosca. Es, yo diría, el escenario en el que se realiza el pescador de mosca.
Cuando uno está utilizando técnicas como el casting o el spinning, tiene que comprar los señuelos. Nadie tiene en su casa una fábrica de señuelos o una fábrica de cucharas. Puede que alguno se aventure en ese proceso y obtenga algún resultado, pero en general la gente siempre apela al comercio para hacerse a estos señuelos. En la pesca con mosca, esa instancia llamada montaje de moscas es el escenario en el que el pescador con mosca llega a sentirse realizado. Porque cuando usted va a un almacén de pesca, comprar un señuelo de pesca para irse a pescar sabaletas o truchas o lo que sea, y compra la cuchara o la rapala porque le parece muy eficiente, o porque le parece muy bonita, o porque se la han recomendado mucho, y usted la lleva al río, y eso le produce el resultado que usted está esperando, obviamente usted queda muy satisfecho. Pero no se imaginan los pescadores de spinning y de casting el grado de satisfacción que produce sentarse usted en su casa frente a una prensa, montar un anzuelo y desarrollar un modelo con el que usted está soñando que va a obtener un resultado, y que al día siguiente usted lance ese señuelo al agua y su sueño se haga realidad. Eso no tiene precio. Sí, realizar o pues hacer la mosca uno mismo y que sea esa mosca la que pesque. Y que produzca el resultado esperado. Exacto, Sí. Es muy, muy gratificante. Es sumamente gratificante. Pues mire, le voy a decir de mi experiencia personal. Yo en mi casa, en mi apartamento, tengo en el último cuarto, que es lo que llaman ordinariamente el cuarto del servicio, tengo mi taller, donde guardo mis equipos de pesca, donde tengo mi mesa de trabajo, donde tengo mi prensa, mis herramientas, mis materiales adquiridos a través de Caddy Fly Shop, y realizo allí mis patrones, hago allí mis proyectos, desarrollo mis modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna vez alguien me preguntó que cómo denominaba yo ese lugar. Entonces mi esposa, que estaba ahí cerca, dice: no, ese es el taller de Ramón Darío. Y el amigo me miró y me dijo: entonces vos lo llamás taller. Y ella lo llama taller, yo lo llamo el rincón de los sueños. Porque aquí es donde yo me siento a soñar que esto que estoy en este momento desarrollando aquí con estos materiales en este anzuelo me va a permitir en el río obtener un resultado, es decir, voy a hacer realidad ese sueño. Es muy satisfactorio eso, la verdad, Ramón. Yo todavía me acuerdo de la primera trucha que cogí con la primera mosca que até, y pues madre, de verdad que es una sensación increíble. Sí, eso es extraordinario. Increíble. Porque realmente uno no se alcanza a imaginar las emociones que alcanza eso a producir, sí. Realmente, porque son muchos, ¿cierto? Ramón, ¿qué necesita básicamente una persona para iniciarse en el atado? Hablemos de materiales y herramientas, lo más básico como tal. Lo primero que necesita antes de sentarse a montar una mosca, o antes de sentarse a colocar un anzuelo sobre una prensa y empezar a envolver hilo y a aplicar plumas sobre ese anzuelo, es conocimiento. Conocimiento. Entonces debe tener una información teórica previa que le permita reconocer los tipos de anzuelos, los tipos de moscas y los materiales que aplican para cada caso. En la escuela de mosqueo hay un curso que se llama montaje de moscas. Entonces, a la gente se le cuenta en este taller, primero, una visión teórica de lo que son los materiales, cómo se llaman, cómo aplican, cuáles son impermeables, cuáles no lo son, los tipos de anzuelo, los números de los anzuelos, esos números y esos tipos de anzuelo para qué especies aplican. Y una vez desarrollada esa parte teórica, entonces nos sentamos a la mesa, damos el anzuelo y empezamos a fabricar los patrones. Ese curso, por ejemplo, contempla el desarrollo de 12 patrones diferentes. Quiere decir, la persona se aventura a conocer 12 técnicas distintas. Ya cuando uno hace 12 patrones distintos, entonces, terminado ese programa, y además tiene una metodología que es eminentemente práctica, en donde yo monto el anzuelo, hago el modelo paso a paso, con el alumno al lado. Entonces, cuando el alumno dice: espérate, mostrame, repetime esa vueltecita que no le entendí, nos devolvemos y repetimos la vueltecita.
terminamos el modelo y luego viene el alumno y hace su propia creación. Y al final entonces viene obviamente el comparativo. ¿Qué tanto se parece al modelo? ¿Qué tanta diferencia? ¿Y dónde o por qué? ¿Dónde radican las diferencias y por qué las diferencias? ¿Ya? Sí, hablando de este tema de moscas, es muy viable pensar que muchos de los patrones que se realizan en estos momentos, digamos a nivel Colombia, son, digamos, patrones hechos para Colombia. Y pueden haber alguno que otro que sí, pero digamos que muchos de estos patrones, lo que son para la pesca de trucha más que todo, son patrones que vienen desde Norteamérica, desde Europa, desde Inglaterra, que tienen algún conocimiento, ¿cierto? Sobre las especies, digamos, de bichos o todos estos animalitos que come la trucha como tal, pero acá en Colombia hay ciertas similitudes, pero no hay, digamos, como unos patrones específicos que dictaminen que esta es para la pesca de esto realmente como tal, exceptuando pues digamos un patrón que para la zabaleta sirve en todos lados, que es la stimulator, ¿cierto? Inclusive los grillos y cosas así. Pero digamos que en Colombia no tenemos como un estándar, entre comillas, de patrones reales para las especies colombianas. Sobre moscas hay demasiadas cosas que decir. Algún autor que encontré por ahí alguna vez, porque me encanta meter la nariz sobre el tema cada que tengo la oportunidad, decía: el montaje de moscas es la academia en la que usted jamás termina por graduarse. Entonces, eso apunta a que el mundo de las moscas es un universo infinito. No se pueden encasillar patrones sobre especies, es decir, hay que considerar primero la especie, la condición de la especie. Si estamos hablando de las truchas, dijimos que eran eminentemente insectívoras. Hay dos tipos de moscas según la apariencia: las realistas y las atractoras. Entonces, de acuerdo a eso, para la pesca de la trucha, las realistas son las que más aplican. Es decir, todos aquellos modelos o todos aquellos patrones que tienen cierto nivel de interpretación o de copia o de imitación con el patrón o el insecto real. Si estamos hablando de especies como la zabaleta, que ya dijimos come de todo, es omnívora, entonces aplica cualquier cantidad de cosas. Es decir, estamos hablando de moscas que tienen alguna similitud con patrones reales o moscas que simplemente atraen el pez. Y eso funciona para todas las especies. Es decir, en los llanos orientales, cuando practicamos la pesca de las especies de los ríos de los llanos, fundamentalmente los streamer, que son los que imitan peces en los diferentes colores, en diferentes tamaños, se vuelven prácticamente infaltables. Funcionan a la perfección, porque además son especies muy agresivas y porque además en la época en que se va, que es la época de temporada, pues los animales están ávidos de comerse cualquier cosa que caiga al agua, y con eso ya hay suficiente material para decir cualquier cosa que pongan, eso funciona. Eso funciona. El pavón es un animal muy, ¿cómo se dice? Muy agresivo. Muy agresivo, sí. Muy agresivo y ataca, mejor dicho, casi todo lo que le cae. A lo que se mueva. Sí, total. No, pero bueno, retomando el tema, ¿cuál Bueno, crees? entonces decíamos primero que tenga una formación, es decir, que tenga un conocimiento previo. Sí, Es decir, que no se siente amarrar porque sí. Pues, ¿qué tal si monto esta pluma roja con esta negra y le pongo un hilo amarillo? De que funcione. Pero si tiene un fundamento, si tiene un conocimiento, si tiene una experiencia previa, un conocimiento previo, obviamente va a estar más cerca del resultado. Ahora, no se trata de llenarse de moscas porque sí. Es decir, si uno se mete a buscar en las fuentes como el Internet, con esa cantidad de páginas que existen sobre el tema, existen toda una cantidad de patrones que a la vista suelen ser muy atractivos. La cuestión es
contrastar eso en la práctica, qué tanta aplicabilidad tiene. Y que el pez la desee de esa manera. Exactamente. Entonces a uno le dicen, ¿vos qué mosca utilizas para las truchas? Entonces yo menciono, utilizo la renegada, utilizo la mosca negra, utilizo la laica gil, que es ahogada, utilizo la ninfa de talca, porque son moscas que en el tiempo me han demostrado por la experiencia que me representan un nivel de respuesta importante con respecto a la especie. Entonces me preguntan, ¿y por qué no usan la Royal Coachman? Resulta que la Royal Coachman es una mosca muy aristocrática que tiene su origen en Inglaterra y que la usan los americanos y la usan los ingleses, pero yo no he sacado la primera trucha con una Royal Coachman. Pues por eso no uso la Royal Coachman. Ya. Ramón, pero acá hay una cosa muy particular y es, creo que también es la visualización del entorno, ¿cierto? Sí. Donde nos estamos moviendo. Es bueno mirar también qué clases de insectos hay alrededor del río. Claro, claro. Dentro de la pesca deportiva, como en todas las actividades, no solamente deportivas, yo diría que en todas las actividades de la vida, hay una cosa que se llama la estrategia. Una estrategia es un plan que uno se traza para conseguir un propósito o un objetivo. Pues cuando uno piensa en casarse, la estrategia es conocer la suegra, conocer el suegro y medir el grado de afinidad que yo tengo con estas personas para finalmente llegar a mi objetivo, que es casarme con su hija. En la pesca, como en todos los deportes, hay un proceso estratégico. Ese proceso estratégico se define a través de un concepto que se llama leer el río o leer las aguas. ¿Sí? Y ese leer el río, leer las aguas, involucra 3 factores. Primer factor, el factor localización. Cuando yo llego a un cuerpo de agua buscando una especie con el propósito de pescarla, entonces debo analizar previamente dónde supuestamente está ubicado El entorno. mi contrincante, la especie que yo estoy buscando. Entonces, en un tramo de río hay charcos, hay rápidos, hay troncos atravesados, hay unas islas formadas por unas rocas en el centro, hay unas curvas pronunciadas, hay unos playones, hay un montón de cosas, una cantidad de accidentes. Entonces hay un proceso de análisis de esa localización que el pescador debe hacer para colocar la mosca no en cualquier lugar, sino en el lugar en que él presume, por ese conocimiento que le está dando el medio, donde presuntamente está ubicado el pez. La primera vez que yo salí a pescar con mi papá, le hice 3 preguntas. Papá, ¿qué lanzo? Entonces me abrió una caja muy lujosa que él tenía, llena de cucharas, de todos los colores, olores y sabores, y me dijo, la que a usted le guste, mire, la que a mí me gustara. Y yo busqué la que más me gustara. La segunda pregunta fue, ¿y dónde la lanzo? Entonces la respuesta de mi papá fue apenas obvia, lógica. Al agua, mijo, porque si eso cae en la grama, no pasa nada. Entonces había que hacerla caer al agua. Y la tercera pregunta fue, ¿y después de que eso caiga al agua, qué hago? Y me dice, pues muévala porque no se le hunde y la pierde. Entonces igual aquí. Ese conocimiento del río, esa lectura adecuada de las aguas, tiene una importancia capital. Yo poseo una obra escrita por un pescador norteamericano, él es pescador, periodista, tiene varias cosas. El libro se llama Tácticas en trucha. Ese libro está escrito en 36 capítulos, de los cuales 33 son 33 situaciones específicas que Roy Ovington encontró, analizó y experimentó para definir que eran lugares de presunta localización de las truchas. Primer factor. Segundo factor, se llama localización. Segundo factor, se llama presentación. ¿Cómo coloco yo la mosca? ¿Cómo la presento a consideración del pez? No todas las especies tienen la misma percepción de la caída de las moscas. Una trucha y una zabaleta exige que esa presentación sea la más delicada, la más parecida a eso que yo estoy tirando, que es la réplica de un insecto. Caso contrario ocurre con las especies mayores de los ríos, o sea, la pesca mediana, en donde mientras mayor ruido se produzca en la presentación, eso influirá más en la estimulación del pez.
Eso se llama presentación. El otro factor es localización, se me fue el segundo factor. En todo caso, son tres cosas que hay que considerar para obtener ese resultado. Es decir, no se puede pensar de que tirar eso allá a ver qué pasa, o tirarlo en otro lado a ver qué pasa. No. Dentro de la comparación que la gente suele hacer de las técnicas de spinning, casting versus la pesca con mosca, incluyen el tema de la distancia. Entonces la gente dice, es que yo con el spinning y con el casting tengo mayor alcance. Es decir, alcanzo distancias mayores que con la mosca. Con la mosca. Probablemente sí. Pero resulta que en la pesca no es la distancia el factor determinante. Es la presentación. Es la precisión. Cuando usted domina la precisión, la distancia llega por añadidura. Entonces los pescadores de spinning se precian de colocar una cuchara a yo no sé cuántos metros de distancia. En cambio los pescadores de mosca nos preciamos de colocar la mosca aquí, donde le voy a mostrar, y ahí se la puse. Y el resultado depende básicamente de eso. Total. Bueno, Ramón, entonces, hablando ya del tema como tal, ¿cuáles son, dirías, que esos elementos básicos que necesita una persona para sentarse a atar? Digamos, materiales, herramientas. Entonces ya dijimos, conocimiento en primer lugar. Sí. En segundo lugar, la aplicabilidad de lo que va a montar versus la especie que piensa capturar o que piensa ir a pescar. Y luego viene la parte de los materiales, que sobre eso pues hay todo un capítulo muy amplio disponible de materiales tanto naturales como artificiales, una gama inmensa, interminable de anzuelos de diferentes tipos y tamaños. Entonces hay que saber conjugar todos estos factores para que el producto final, que se llama mosca, lo lleve a usted a obtener el resultado que está buscando. Pero hablando así como, digamos, materiales básicos como para atar trucha, está bueno, sabemos que hay una infinidad de materiales y cada vez salen muchos más. Claro. Y tienen todo su, digamos, su valor, ¿cierto? Pero digamos, como esos materiales básicos para iniciarse, ¿cuáles serían los que vos dirías que son los más básicos para uno empezar a atar? Entonces hablamos de plumas, hablamos de pelo de animal, en este caso el pelo de ciervo, hablamos de unas fibras sintéticas que se llaman cheniles, básicamente eso. El dubin. Dubin, pues a cambio del chenil sería el dubin. El dubin. Bueno, hay una cantidad enorme pues de la que podríamos hablar aquí de manera muy larga y pues, todos funcionan y todos eso depende mucho de lo que se quiera atar. Sí, exactamente. Definir los patrones y sobre la definición del patrón, tener un conocimiento de la mecánica de elaboración de la mosca y la especificación de los materiales. Porque es que si estamos hablando de moscas, estamos hablando de que pueden ser secas, ahogadas, ¿cierto? Que actúan a nivel de superficie, que se hunden. Entonces, tener la claridad de que el material que vas a utilizar corresponda con la función que va a cumplir la mosca. Si tú pretendes que montar una mosca, por ejemplo, la réplica de una ninfa, y utilizas un material como el foamy, que es una espuma, entonces estás en una contradicción, es decir, estás utilizando un material que flota en una mosca que se debe hundir. Exactamente. Conocer el material y conocer el patrón que se desea atar como tal. Por eso es tan importante que siempre se conozcan las especificaciones de los materiales. Tú, por ejemplo, que comercializas materiales, sabes, en el momento de ofrecerle a una persona, cuando te llama y te dice, yo quiero que me mandes un Craft de color amarillo. Tú que sabes del tema, le vas a preguntar primero, ¿usted qué mosca va a montar? Porque yo le vendo el Craft y entonces usted viene y me dice después, no, pues ¿cómo te parece que esa mosca se me hundió? Ese Craft no me sirvió. Pues claro que no le sirvió. Si usted no me cuenta antes qué va a hacer y yo le vendo lo que usted va a usar equivocadamente, entonces de la culpa es usted, no yo que le vendí el material. Exactamente. Y es muy complejo a veces porque creen que los materiales son unos y a la final son otros. Entonces, que no les llenó las expectativas, que esto y que aquello, que eso no era lo que estaba buscando.
pero es por lo mismo, por la falta de la gente. La falta de formación, la falta de tener ese conocimiento previo sobre la condición y especificación de los materiales para obtener finalmente la mosca que va a cumplir con el desempeño que él quiere. Es exactamente, exactamente. Bueno, Ramón, y digamos de esas herramientas pues esenciales, aparte de la prensa, que la prensa pues es muy esencial. Es la básica, es la básica. Sí. Hablemos de, no sé, ¿cuántas herramientas básicas sí o sí debe tener un atador? Básicamente, 3 herramientas básicas que son el portabobinas, el rematador y las tijeras. Rematador o anudador. El anudador. Con esas 3 herramientas y la prensa, ya hace moscas. Con eso he tenido muchos inconvenientes. Al principio yo tuve muchos inconvenientes con el anudador porque compré el anudador que no era. Porque hay varias clases de anudadores, si no estoy mal, hay como 4 o 5 clases de anudador como tal. Y realmente varios de ellos son complicados aprenderlos a manejar desde el principio. Como hay unos que son realmente muy básicos y muy fáciles de manejar, ¿cierto? Bueno, Ramón, y ya como para culminar, digamos, ¿qué son esos consejos que le das a esas personas que se quieren iniciar en este mundo del mosqueo, lo que no solo el lanzamiento, sino también el atado? ¿Qué es como esos consejos que les puedes dar? La primera recomendación que yo le doy a la gente es que esté absolutamente convencido de que eso es lo que quiere. Sí, eso es un llamado realmente. El mosqueo es un llamado y es un llamado que se le queda a uno por vida. Yo parto de un argumento. No se puede llegar a querer lo que no se conoce. Entonces, primero, usted sí quiere realmente aprender a pescar con mosca. Yo he tenido en la escuela de mosqueo varias experiencias con personas que se han acercado a mí con el propósito de aprender, con un pseudo convencimiento de que eso es lo que quiere. Lo que resulta a la postre en un fiasco porque eso no era lo que quería. Alguna vez llegó un señor, por ejemplo, y me dijo, yo quiero aprender a pescar con mosca. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué usted es pescador? Y me dijo, claro, yo pesco con lombriz, pesco con cuchara, y le digo, ¿y por qué quiere aprender a pescar con mosca? Entonces la respuesta fue, es que yo soy taxista y llevé unos pescadores al Río Chico en Belmira, en mi taxi. Yo no llevaba mi caña, simplemente llevé los pescadores y observándolos pescar me pareció que eso era muy bacano. Entonces, eso me pareció muy bonito, maravilloso. Entonces, yo quiero aprender eso. Y le dije, hombre, bueno, pues si esa es su motivación, no tengo ningún problema. Recuerdo que empezamos la primera parte teórica, que normalmente dura 10 horas, y cuando íbamos en la mitad, me dijo, don Ramón, yo creo que no voy a seguir, porque es que yo ya lo estoy oyendo hablar a usted de inercia, lo estoy oyendo hablar de impulso, lo estoy oyendo hablar de pesos de las líneas, lo estoy oyendo hablar de lanzamientos falsos, y yo no. Ya esos conceptos a mí me quedan como grandes, yo sigo con mi lombriz, yo le voy a pagar la mitad del curso y quedamos de amigos. Y yo no me pagué nada y quedamos de amigos. Esa fue una experiencia. Entonces, a raíz de esa experiencia, la metodología que yo he seguido manejando a través del tiempo en la escuela de mosqueo es que antes de que alguien se siente a escucharme el cuento, nos sentamos una entrevista a la que yo convoco a la persona en mi casa, donde lo invito muy cordialmente a tomarnos un café y a que él me cuente su experiencia y a que yo le cuente la mía. En esa conversación yo suelo tener a la mano el plan de trabajo que maneja el curso, es decir, los temas teóricos que se van a desarrollar, y los voy tocando y se los voy como insinuando para que él me diga, me manifieste el nivel de interés que realmente tiene sobre el programa. Sí. Y al final entonces hacemos como un balance y él ya me puede decir, sí señor, esto es lo que yo quiero. Entonces no me embarco en una experiencia sin conocimiento de causa, para beneficio mío y para beneficio de la persona. Sí. En esto, la primera recomendación es, primero, esté convencido de que eso es lo que quiere. Segundo, entienda de una vez que le va a causar dificultad, que no se va a demorar 10 minutos o media hora o un día aprendiendo a lanzar, como se demoró aprendiendo a lanzar su cuchara o su rapal, que le va a demandar no solamente
dedicación, sino práctica. Dentro del material que yo le entrego, porque a la gente le entrego un material completo del programa, hay un capítulo final que se llama recomendaciones finales. En las recomendaciones, la última recomendación dice, además de la parte teórica que usted acaba de aprender y además de la práctica que va a realizar, yo le sugiero que además practique y practique. No hay otro camino. Con la mosca no hay otro camino. No hay otro camino. No hay ninguno. Entonces, tiene que estar muy convencida la persona de que efectivamente es lo que quiere, porque con absoluta certeza eso le va a demandar tiempo, dedicación, mucho tiempo y mucha dedicación. Ahora, no piense que porque ya colocó una mosca donde la quería colocar, usted ya es un experto en pesca con mosca. Es muy cierto. Mi teoría es que no hay expertos. Todos estamos en proceso formativo hasta que nos morimos. Yo estoy seguro que Lepty Cree, que Flip Palot y que cualquiera de estos grandes maestros de la pesca con mosca siempre dijeron, todavía hay mucho por aprender. Y aún seguimos aprendiendo, sobre todo acá en Colombia. Seguimos aprendiendo mucho. Bueno, señores, y damos por finalizado este primer capítulo de cómo iniciarse en la pesca con mosca con el señor Ramón Darío Restrepo, al que le damos las gracias por todo ese conocimiento. Y pues las personas que lo quieran contactar o quieran ingresar a la escuela de mosqueo, con mucho gusto les voy a dejar el teléfono para que puedan llamarlo, porque a Ramón hay que llamarlo, señores. O escribirle al correo. O escribirle al correo. Listo. Ramón, muchísimas gracias por este gran aprendizaje. Me llevo también muchísimos conocimientos de acá y espero que lo disfruten bastante, señores, y nos vemos en el próximo capítulo.